Estamos más que agradecidos de Dios por su gracia, por su bondad. Podemos decir de manera expresa que Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios de paz y es un Dios de esperanza. Permítame comenzar orando a Dios para pedirle que Él bendiga tu vida, y cuando digo bendiga tu vida, me refiero a lo que la Biblia llama bendición, que el término bíblico, el término original es bendecir, que significa hablar bien de alguien. Fue lo que Dios hizo por Job, habló bien de él. Hoy voy a hablar de lo que es el pacto de la iglesia, no solamente de la Iglesia Bautista de la Familia, sino lo que implica el pacto de miembros o el pacto de membresía de la iglesia. Pero no quiero comenzar a hablar sin antes orar. Ora conmigo. Señor, gracias. En este instante, Padre, honro tu nombre, adorándote, glorificándote y bendiciéndote y reconociendo que no soy suficiente para hablar de tu palabra, mucho menos para cumplirla, para vivirla. Que si algo somos es por tu gracia, que si algo tenemos es por tu bondad, que si algo podemos hacer, Señor, es porque tú, oh Dios, has puesto tu eternidad en nosotros, y al poner tu eternidad, tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, obra para guiarnos, para bendecirnos y para que nosotros podamos crecer en ti. Como dice tu palabra, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso lo sabemos. Así, Señor, que estamos aquí para que tú nos guíes en todo lo que hemos de hacer para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Algo que es importante es que nosotros debemos saber y entender que nada podemos hacer si Dios no nos guía. Por ende, una recomendación al inicio es que cada vez que usted vaya a salir de su casa o entrar a su casa, o vaya a hablar de algo de la palabra, o vaya a hacer algo aunque no sea de la palabra, ore a Dios y pida al Señor que Él le guíe, que Él le dirija. Quiero decirle, mi hermano, mi amigo, mi amiga, que sin oración nosotros somos como un barco a la deriva que en cualquier momento puede zozobrar. El tema que nos compete es el pacto de miembros o el pacto de membresía, como usted mejor lo entienda, es lo mismo. ¿Qué es el pacto de miembros? Primeramente, el diccionario define la palabra pacto como un acuerdo que se hace, un tratado que se hace entre dos o más partes, y que al firmar ese acuerdo se comprometen, se hacen compromisarios, se obligan de manera voluntaria a cumplir de manera expresa. El pacto de miembro o de membresía en la iglesia se parece mucho a ese documento que firman los que se están casando o los que están contrayendo matrimonio. Al momento de ellos firmar ese documento, valga la redundancia, no es el matrimonio. Ese documento no es la vida en familia. Pero ese documento representa o abre las puertas o los entra a los firmantes a ese acuerdo previo, ese acuerdo consciente de lo que es el matrimonio, de que solamente la muerte los debe separar, de que el amor es lo que lo une y es lo que lo debe mantener unidos. Todo eso, pues el pacto de miembros es de esa forma. Reconozco que hay iglesias, que muy pocas por cierto, que no tienen un pacto de miembros que firman, o sea, no hay un documento que firman. Pero toda iglesia cristiana tiene un pacto de membresía o un pacto de miembro, aunque sea de manera implícita. Me explico. Cuando se está dando la clase o el discipulado para que esa persona reciba el bautismo y se haga miembro de la iglesia, toda iglesia cristiana enseña a esa persona cuál es el significado de la membresía, cuál es el significado de hacerse miembro de la iglesia. Por eso, note algo curioso, que las personas aceptan a Cristo como su Salvador, pero no pasan a ser miembro automáticamente de la iglesia. Pero mire un dato curioso. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, esa persona ya es miembro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que la Biblia habla. La Biblia habla de eso en Corintios, habla de eso en toda la Biblia. En el Nuevo Testamento habla de lo que es, ¿verdad? Cuando uno se convierte, viene a ser hijo de Dios, según Juan 1:12.
y al ser hijo de Dios ahora tenemos el Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios y somos herederos de Dios y de Cristo. Eso está en Romanos 8, 16 y 17. Y ahora hemos pasado de muerte a vida, según Efesios 2, 1. Entonces, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, de lo que se llama la Iglesia Universal. Ya somos miembros. Pero mire qué curiosidad, que sin embargo de la iglesia local todavía no somos miembros. Para ser miembro de la iglesia local hay un proceso y ese proceso termina, previo a la membresía, termina cuando se firma el pacto de miembros. El pacto de miembros, valga la redundancia de nuevo, es lo que muestra qué uno cree del evangelio. Cuando usted lee el pacto de miembros de una iglesia, usted puede saber dónde está la prioridad en cuanto al evangelio de esa iglesia. ¿Qué es lo que cree esa iglesia de la vida en familia? O sea, de la vida entre hermanos, de la vida fraternal, esa vida de que ahora somos hermanos y aunque tenemos muchas diferencias, aunque tenemos aptitudes diferentes, aunque tenemos incluso pecados en nuestras vidas, porque todos seguimos pecando, es un proceso que terminará cuando Cristo venga por nosotros. Cuando digo un proceso, es un proceso de limpieza y de transformación. Mientras tanto, ese germen del pecado que sigue en nosotros nos lleva a pecar y muchas veces nos convertimos en personas casi imposibles de tratar. Pero gracias a ese pacto, repito, que se firmó, donde cada uno sabe qué es lo que debe hacer en la iglesia, eso nos ayuda a convivir. Quiero pasar ahora a mostrarte cuál es el pacto de miembro de nuestra iglesia, de la Iglesia Bautista de la Familia. El propósito de esto es, número uno, que tú conozcas por qué es ese pacto, ¿verdad? Y si es bíblico un pacto, claro que lo es. El Señor ha hecho pacto con nosotros. La Biblia es un pacto que Dios hizo con nosotros, donde Él nos entregó la Biblia para que nosotros a través de la Biblia lo conozcamos y la respetemos. Eso es un pacto. La salvación es un pacto donde el Señor nos da la vida eterna, ¿verdad? A cambio de que nosotros nos dediquemos a vivir para Él. No es como dijo alguien, que voy a convertirme y después a vivir la vida loca, la vida alegre. No, es convertidos, ¿verdad? Y arrepentidos. Por eso la Biblia dice arrepentidos y convertidos. Pues bien, el pacto de nuestra iglesia, que toda persona que es miembro de nuestra iglesia tiene que haberlo firmado. Y cuando digo tiene, no es que de manera obligatoria, sino que la persona de manera consciente ha orado, ha leído y ya lo sabe. El pacto de nuestra iglesia refleja primeramente que al recibir nosotros la gracia de Dios en Cristo Jesús, que además de salvación nos ha dado justificación, regeneración, glorificación y santificación, y todo esto para vivir separados para Dios a través del Espíritu Santo. Eso expresa nuestro pacto, así comienza, y para vivir en la comunión con los hermanos de la fe de manera voluntaria y de buena fe, firmamos el siguiente pacto. Así comienza, de que la gracia de Dios está en nosotros, de que Él nos ha dado salvación y que al darnos salvación nos ha justificado, regenerado, glorificado y santificado en el Espíritu Santo, y todo eso para que vivamos separados para Dios, pero también para que vivamos en la comunión con los hermanos y por ende de manera voluntaria firmamos el siguiente pacto. Así comienza. En el punto número 1, nuestro pacto tiene 7 puntos y la palabra o el número 7 aquí no es casual, ya que el 7 es un número eminentemente simbólico en la Biblia, pero con un gran significado. El Señor le dijo a Pedro que 70 veces 7 debía perdonar, pero Él no le estaba diciendo que debía perdonar 490 veces 7, sino que tenía que perdonar infinitamente infinito, que es lo que significa el 7 para los hebreos, infinitamente infinito. Así que aunque este pacto tiene 7 puntos, 7 partes, 7 principios a cumplir y a reconocer en la firma, pero no es 7 que para que la persona ese 7 crea que son esos 7 y ya, sino que nuestro pacto es infinitamente infinito. Pero el punto número 1 dice que en todo lo que hagamos, y lo voy a citar de manera literal,
tomaremos en cuenta glorificar a Dios en nuestras vidas, rechazando todo pecado, y escuche ahora, pero también todo aquello que tenga apariencia de pecado. Y nosotros basamos ese punto número 1 en lo que dice Primera de Corintios, que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, escuche ahora, hacedlo todo para la gloria de Dios. En el pacto de miembro o de membresía, Dios es esa casa que cobija ese pacto. Por eso Él está al principio. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que Dios está en el centro de todo lo que nosotros hacemos como iglesia y como miembros de la iglesia. Y si algo no glorifica a Dios en este pacto, nosotros nos comprometemos en este punto número 1 a no hacerlo. No glorifica a Dios, no me interesa. Me invita a una fiesta, en esa fiesta, ¿se va a glorificar a Dios? No, no me interesa. Me invita a hacer algo, ¿va a glorificar a Dios? No, pues no me interesa. Dios es el centro de mi vida, es lo que establece este punto número 1 en el pacto. El punto número 2 viene y se deduce del 1, donde vivimos para glorificar a Dios en el 1, pues ahora escuche cómo dice el punto número 2 del pacto de la Iglesia Bautista de la Familia. Protegeremos el testimonio de nuestra vida e iglesia, viviendo en santidad, no involucrándonos en actos vergonzosos, y autorizamos a cualquier hermano en la fe, líder o no de la iglesia, a corregirnos si nos desviamos de este propósito. Obvio que si estamos viviendo para glorificar a Dios, pues lo que viene después es cuidar nuestro testimonio. Pero no solamente cuidamos el testimonio de manera personal e individual, sino el testimonio de la iglesia. Con esto lo que se busca es mostrar que cada miembro de la iglesia es la iglesia. Cada miembro de la Iglesia Bautista de la Familia, donde quiera que está, es la Iglesia Bautista de la Familia. La Biblia dice sobre este punto número 2 en 2 de Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y escuche ahora, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El punto número 3 del pacto de membresía o de miembros de nuestra iglesia dice, seremos diligentes en mantener el vínculo de la unidad entre los hermanos, rechazando todo espíritu de división. Esto implica amar y perdonar a los hermanos, escuche ahora, cada vez que sea necesario. Toda corrección entre hermanos será hecha y recibida con amor. Este es un compromiso que hacemos ante Dios y nuestros hermanos. Hermanos, la Biblia dice en Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. De manera que este punto, el número 3, se desprende del primero y del segundo. Glorificamos a Dios, cuidamos nuestro testimonio, pero también somos diligentes dentro de la iglesia, en la relación familiar de hermanos, de mantener ese vínculo de unidad. Jesucristo oró en Juan 17:21, Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, y estoy parafraseando el texto, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que entendemos nosotros que después de glorificar a Dios, que es el punto 1, de cuidar nuestro testimonio y el de la iglesia, que es el 2, nos resta ahora ser diligentes en mantener la unidad. No vamos a dejar de perdonar, sino que perdonaremos cuantas veces sea necesario, porque sabemos que nos van a ofender, sabemos que van a chocar con nosotros y nosotros con alguien. Y eso nos lleva al punto número 4, que dice, no dejaremos de congregarnos, sino que de forma diligente llegaremos puntual a nuestras reuniones, asistiendo por lo menos al 90% de las reuniones de la iglesia, y motivaremos a los demás a hacer lo mismo.
Asimismo, cumpliremos y defenderemos la visión, la misión y valores de nuestra iglesia. Alguien podría preguntar, ¿y dónde está eso en la Biblia? Hebreos 10, 23 al 25. No dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre, sino exhortaos los unos a los otros. Y ahí el texto da una serie de principios que debemos cumplir. Lo que pasa, mis queridos hermanos, es que si una persona quiere glorificar a Dios, quiere cuidar su testimonio, quiere mantener la unidad entre los hermanos, la única forma es a través de este punto número 4, no dejando de congregarse. Y no congregarse de manera medalaganaria, de manera, ¿verdad?, accidental, sino que de los programas que tiene la iglesia, apoyando por lo menos el 90% de los mismos. Ese es un requisito en nuestra iglesia para ser miembro. Ahora, hay personas que no pueden congregarse el 90% de los servicios porque tienen una situación de trabajo, de enfermedad, de algo, alguien que tiene que cuidar. Pues ya esos son los casos aparte. Pero si la persona puede, nosotros pedimos en este pacto de miembro, exigimos, podría decir, que la persona no deje de congregarse. El punto número 5 del pacto de miembros o el pacto de membresía de la Iglesia Bautista de la Familia dice: nos comprometemos a participar en las capacitaciones de discipulado de la Iglesia, haciendo todo esfuerzo necesario para estudiar previamente las asignaciones. Y esto está basado en lo que dice la Biblia en Efesios 4, 11 al 14, que el Señor estableció pastores y maestros en la iglesia, además de otros ministerios, para que perfeccionemos a los santos, para que instruyamos a los santos, para que las ovejas, o sea, los miembros de la iglesia, reciban la instrucción para que puedan crecer. En Mateo 28, 19 y 20, el Señor dice que vayamos por las naciones y hagamos discípulos, bautizándolo en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también dice, y enseñándoles. La Biblia dice en Romanos 12:2 que transformemos nuestras mentes, ¿verdad? Y obvio que a través de la transformación es a través de la palabra. Así que esta es la forma como va. Nosotros glorificamos a Dios, nosotros cuidamos nuestro testimonio como miembro del cuerpo de Cristo y de la Iglesia Bautista de la Familia. Somos diligentes en mantener el pacto, el pacto que el Señor somos diligentes en mantener ese pacto, en mantener, ¿verdad?, lo que Dios ha establecido en nosotros. Como de la misma forma no dejamos de congregarnos, y entonces ahora todo eso lo hacemos en medio del discipulado que nos ayuda a crecer. De manera que el pacto es algo organizado, es algo bíblico, es algo estructurado y estructural, no es algo medalaganario, no es algo que se escribe por escribirse. Y el punto número 6, y estoy arribando a la parte final de esta entrega, dice: contribuiremos de manera generosa y alegre con los gastos de nuestra iglesia, apoyando con nuestros diezmos y ofrendas y donaciones voluntarias, no por obligación, sino por amor a Cristo. Nosotros pedimos a los miembros de nuestra iglesia, y eso lo hablamos en las reuniones, porque en los servicios no hablamos de dinero. En los servicios nosotros hacemos dos cosas: glorificar a Dios predicando su evangelio, para que las vidas se salven. Son dos cosas: glorificamos a Dios, pero es predicando el evangelio. Eso es lo que hacemos. ¿Para qué? Para que las vidas se salven. Cada vez que nos reunimos, nosotros tenemos un eslogan que dice que nuestra meta final es poblar el cielo, despoblando el infierno. Esa es la mente que tenemos. Pero el dinero es necesario. Pagamos renta, pagamos las utilidades de la iglesia. Tenemos equipos como este equipo que estamos usando ahora mismo para entregarte esto, para que lo puedas tener en tu hogar y entender el pacto antes de firmarlo, y comenzar a enamorarte del pacto de la iglesia y entender por qué lo estamos haciendo, por qué lo debes firmar, por qué si no lo firmas no puedes ser miembro de esta iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Pues pedimos a los hermanos que entiendan que esto es un acto de amor. No es que tienes que dar matemáticamente el 10% de lo que te ganas. Hay hermanos que dan más del 10% en nuestra iglesia. Hay otros que dan menos. Lo importante es que lo haga con un corazón
transformado en Cristo. Como dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y Primera de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y escuche ahora, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El pacto nuestro culmina con el punto número 7, donde dice que nos comprometemos a conducir nuestros hogares bajo los principios bíblicos, donde el hombre, escuche bien, es la cabeza de la mujer y la mujer es la ayuda idónea del varón. Por tanto, no provocaremos ni promoveremos maltratos de ningún tipo en nuestras familias. Y ahí citamos la Biblia que dice en 1 Corintios 11:11 al 12, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Cuando enseñamos este pacto, lo que mostramos a través de la Biblia es que el hecho de que el hombre sea la cabeza de la mujer, lo único que implica eso es que el hombre tiene más responsabilidad. Eso no implica que el hombre es el jefe, que el hombre tiene derecho a gritarle, a maltratarla, a ofenderla, a golpearla. No, pero tampoco la mujer debe creerse que puede dominar al hombre, porque ese no es el orden bíblico. Es en un hogar cristiano, y eso lo exige nuestro pacto que se firme, quien manda es Dios y nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios. El pacto nuestro termina de esta forma. Ya terminaron los puntos, pero cerramos el pacto diciendo: en todo lo citado, nos comprometemos y confiamos en la ayuda del Dios Todopoderoso, que ha hecho pacto nuevo y eterno con nosotros, diciendo, y aquí citamos Hebreos 13:20 al 21, que a su vez es una cita de Jeremías 32:38 al 41. Cito: el Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesucristo, y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido al Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo. Aquí la palabra perfecto es maduro en el original. Y que Jesucristo los ayude a obedecerlo. Que Jesús reciba la gloria y la honra por siempre. Amén. ¿Por qué concluimos de esa forma? Porque es imposible que usted y yo podamos cumplir el pacto de miembros o el pacto de membresía de la iglesia o cualquier otro pacto si no es Dios en su Espíritu Santo quien por su gracia nos guía. Le doy las gracias por haber participado de esta enseñanza, de esta exposición, de esta muestra de lo que es el pacto de la iglesia. En este caso, el pacto de la Iglesia Bautista de la Familia. Volveremos pronto con otra enseñanza para que usted sea formado en Cristo de la manera correcta. Dios te bendiga.